toda la gente que está en Puerto Rico, vamos a estar este 18 y 19 de abril en el Coffee and Chocolate Expo en el Centro de Convenciones. Vamos a estar ahí, Tony y yo, dándole nuestro café Dos Caminos. Y a toda la gente que nos está escuchando fuera de Puerto Rico, como quiera lo pueden conseguir en cafedoscaminos.com. Así que si estás aquí en Puerto Rico, entra al link que está aquí abajo y ahí puedes conseguir todas las taquillas que quieras para el Coffee and Chocolate Expo este 18 y 19 de abril. Seguimos. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Quiero darle las gracias a toda la gente que ha comprado la bolsa de café de Dos Caminos. Ya llevamos un mes y bueno, hemos ido sold out varias veces. Mucha gente lo ha probado y ha pedido más de una vez. Pero a ti que no lo has probado o a ti que quieres tu próxima bolsita, no te preocupes. Si estás viendo este podcast con el código Café en Mano, tienes un 10% de descuento. cafedoscaminos.com, entra el código Café en Mano y tienes un 10% de descuento. También a nuestros amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, que subimos este episodio lo más rápido posible al Internet. Y bueno, nada, bienvenidos a toda esa gente nueva. Por favor, casi 60, 70, una gran parte de ustedes que ven estos podcasts no están suscritos. Please, suscríbanse, que este contenido es completamente gratis para que ustedes, para su entretenimiento y aprendizaje. Bienvenidos a Café en Mano. En el día de hoy me siento con Denise Pérez. Denise, bienvenidos a Café en Mano. Muchas gracias, Juanvi. Gracias por la invitación. Me encantó saber. Y probé tu café. Claro, que fuimos a Magic. Y tengo que decirte que después de que la gente que estaba conmigo lo probó, me lo pretendieron hijackear y yo le dije, no, esperen, este es mío. Sí, no, pues no te preocupes que te hago una bolsita aquí antes de que te vayas. Gracias. Así que te felicito por ese emprendimiento. Ajá. Me encanta la evolución, me encanta que le metas otra cosa diferente a tu producto. No, gracias. Tú sabes que la primera vez que estuve en radio fue allí en Magic. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Fue tu primera entrevista en radio? Ah, pues mira. Pero honrados. obviamente fue un poco natural, porque pues qué caramba, yo estoy ya hablando al Trabajas micrófono. con Lenín también. Pero ya tengo mucha confianza con Lenín. Claro. Ya llevamos vamos para 2 años produciendo el contenido de él. Y pues obviamente fue la primera vez que te conocí. Sí, fue un gusto. Claro. Y aquí nada, te dije, pues vamos a sentarnos. Tienes que venir. Qué bueno, gracias. Gracias por la invitación. Entonces estaba haciendo un poquito de research sobre tu trayectoria. Y en verdad es bien impresionante. Y pues voy a leer aquí por encimita. Ok. Y obviamente como en internet tú no sabes lo que no encuentras, dime tú. Yo te digo lo que no es verdad. Ok. Sé que estuviste muchos años, estuviste en El Vocero y en Noticel. Sí, mi primer trabajo como periodista fue en el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico y rapidito en El Vocero. De ahí trabajaste de Press Secretary del Pedro Pierluisi y después de la Fortaleza, como fue en Washington y después de la Fortaleza. Exacto. Primero estuve en Vocero, luego me fui a una agencia de publicidad que tenía como cliente a Pedro Pierluisi y me fui directamente. Decidimos que era más práctico trabajar abiertamente con él y estuve entre sus primarias, sus 8 años en el Congreso, como 10 años juntos. Sí, en la evolución de cuando él estaba de comisionado residente. Sí, desde candidato. Antes de que fuera candidato a la gobernación, sí. ¿verdad? Sí. Yo estuve los 8 años de comisionado residente de él en el Congreso, sí. Entonces, de lo cual me siento muy afortunada. Y entonces cuando fuiste de la Fortaleza, ¿fue con Ricky Rosselló o con Pedro Pierluisi? No, yo fui a la Fortaleza una vez Pedro Pierluisi pierde la primaria, Ajá. yo me voy por mi cuenta a contratar y a hacer consultoría de prensa. Ya. Y ahí cuando ya estaba ahí bastante bien, pues me llaman de Fortaleza y es bien difícil decir que no. Es muy difícil decirle que no a un gobernador. Y acepté. Qué interesante. ¿Por qué dices eso de que es bien difícil? Obviamente porque cuando quieren a alguien van a hacer todo lo posible por tenerte allí. Bueno, porque primero mi pasión, mi vena es la noticiosa. Entonces era como que no, esto no es compatible una cosa con la otra, pero yo sentí en ese momento que estábamos en un buen momento. Es curioso porque fue a solo 6 meses de lo que le pasó. Pero yo sentía que yo
No sé si ilusa, yo no creo que fui ilusa, yo creo que cumplía con mi contexto como persona. Yo quería de verdad, y no era un cliché, yo quería servir. Y yo entendía que servir desde el área de las comunicaciones es bien importante. Siempre lo he creído, estoy convencida de que lo más importante en una estructura gubernamental es la comunicación. Y yo dije, pues yo creo que yo aquí puedo hacer un montón porque ya yo lo había probado en el Congreso. La oficina que yo dirigía, la pequeña oficina de comunicaciones que yo dirigía, ganó varias veces el premio a la mejor oficina congresional en términos de comunicaciones. Wow. Y yo dije, hacerlo para Puerto Rico está bien bueno. Ujú. Y acepté. Claro, y por eso dices que es difícil porque pues obviamente a lo mejor no tienes los mismos ideales que el gobernador te está dando el trabajo. No No era, tiene nada que ver. no era tanto el ideal, es que uno nunca está seguro si tú vas a poder convencer a esa otra persona de que tu punto de vista como periodista es el que es correcto. Primero, que tú no eres perfecta, ¿verdad? Y segundo, que pues tú no sabes cuánto te van a hacer caso, cuánto van a coger tu consejo. Y eso es un riesgo muy grande porque al final de cuentas la gente no le echa tanto a veces la culpa al gobernador y sabes que tiene un problema de comunicaciones tremendo. ¿Y quién era esa persona? Pues era yo. Entonces así que me cogí ese riesgo, pero estoy contenta porque a pesar del resultado de la administración y de todo lo que pasó, yo estoy contenta. Yo hice mi trabajo y tengo que decir, honestamente pienso que lo hice bien. También que tuve trabajo pronto. Así que fue un twist en mi vida muy difícil. Tengo que decirte que fue un twist bien doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso. Porque yo tengo familia. Ya. Y tú sabes, no, para mí mi familia es todo. Y estaban todos atribulados y todos confundidos con lo que estaba pasando. Y de hecho, llegué a decir, yo me voy de aquí, no voy a tener trabajo nunca más en ningún lado. No voy a tener trabajo en ningún lado. Y como Dios me bendice y tengo unos padres que oran todos los días, eso no pasó. Luego estuviste, bueno, ahora está actualmente directora del contenido de Jugando Pelota Dura y analista. Correcto. Después de eso, después de un tiempo, yo me voy a Noticel. Ajá. Y dirijo Noticel como por 5 años. Ok. Dirigí el Noticel por 5 años. Hubo unas diferencias, en verdad, con la gerencia de Noticel y con el lado editorial, de lo cual no voy a abundar mucho, pero había una diferencia significativa en el lado editorial hasta que me costó el puesto. Wow. Me costó el puesto durante esta administración. Pero ya yo estaba Jugando Pelota Dura, estaba en primer round, y en primer round era a mí, tú conoces a Leno, y Leno y yo somos amigos hace 30 años, y los dos queríamos hacer FM hacía mucho tiempo sin ni siquiera hablarlo. Así que el hecho de que se nos diera esa oportunidad fue maravillosa. Ya yo llevaba Jugando Pelota Dura desde hace como 12 años, desde que estábamos en Sistema TV. Y cuando pasó lo que pasó con Noticel, uno piensa, lo que te dice la gente no es tan verdad. A veces uno no está incrédulo de cuando te dice, cuando una puerta se cierra, otras se abren, y tú dices, ay, sí, vamos a esperar que la puerta se abra. Pero se abrió y se expandió la responsabilidad en Jugando Pelota Dura, me nombraron directora de contenido y estoy mira, como pez en el agua. Ya. Como pez en el agua. Sí, ¿no? Y el hecho de que primero una puerta sabes, que fue algo fuerte con lo que pasó con Ricky, Sí. después Noticel, y ahora no, pues tranquilo, que esta puerta si se cierra se va a abrir Yo me otra. sentía totalmente reivindicada. Yo decía, diantre, o sea, haber pasado ese episodio del histórico en Puerto Rico y haber quedado bien como para que la prensa, los medios, la institución, las gerencias aún confiaran en mí, es porque hice mi trabajo bien y porque los respeté siempre y porque siempre les dije la verdad. Así que eso fue para mí bien gratificante. Qué brutal. Ahora está en primer round, me lo disfruté. Tengo que dar las felicidades porque a mí ¿sabes? Obviamente, yo no consumo nada de Puerto Rico. ¿No? Empecé a consumir cuando empezó a querer meterme un poquito más adentrado a la política, a las noticias del día a día. Y obviamente con la colaboración con Lenin. Ajá. Pero lo escucho
ya llevo escuchándolo mucho tiempo, todas las mañanas, Ay, qué y me lo lindo. disfruto. Ujú. Y es algo raro, no sé si, ¿sabes? Porque uno no usualmente está acostumbrado a un tipo de contenido en las redes, perdón, en las radios. Ujú. Y no como ustedes, que la química que tienen ustedes dos es bien buena. Y a la misma vez te dan la información que como uno quiere en las mañanas, como cámara, straight to the point, tú dices una cosa, Lenin otra, y las personas que traen un expertise, Sí. o simplemente tú no te esperabas como el director de que este tenía yo no sé cuántos Airbnbs en Aguadilla y está pasando un revuelo allí. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Y ustedes wow, esta entrevista es súper necesaria para el Ujú. punto de vista de cada situación que está pasando. Y tú sabes que eso nace de una ambición de Joshua Arzuaga, que es el dueño de Magic, y él lo veía desde el punto de vista un poco bastante más rígido, más estricto, Ujú. más AM en FM. Pero Lenin y yo somos demasiado amigos. Ujú. Entonces, pues, la dinámica cambió porque era una conversación. Pero a la misma vez que informábamos, nosotros estábamos bien claros de que en la banda M hay mucho grito, hay mucha locura de esta mañanera y nosotros queríamos que la gente estuviera informada, pero que no se quisiera tirar contra un muro. O sea, sí, piénsalo. Sí, sí. O sea, yo quiero llegar a mi trabajo safe y Ujú. quiero darle paz a mi hijo. Pues vamos a escuchar la noticia sin que me dé un ataque cardíaco en el proceso. Y yo creo que nosotros hemos demostrado en 2 años que eso es posible. Sí, mano. Y en verdad, el rebranding que hicieron estaba a un point de Fanny y Surreal, que son colegas que los conozco. Ajá. Hicieron un trabajo ¿Viste la espectacular. campaña? Y el hecho, ¿sabes? Y va con el show, Sí, ¿sabes? Va con ustedes, como que cuando yo veo eso, yo digo que esto es lo que yo veo, ¿sabes? qué Yo bueno, siento que uno ve eso, ¿sabes? qué bueno. Me encantó. Me encanta, qué bueno. Y nada, ¿por qué tú crees? ¿Sabes? Me gustaría hablar un poco del periodismo en Puerto Rico y Ujú, tu perspectiva, ya que obviamente empezaste en eso y a la misma vez, de alguna manera u otra, estás ahí sí, ¿sabes? sí. En la batalla, Ujú, en la zona de batalla como que todos los días, sí. pero tienes esta perspectiva muy amplia de todo lo que has vivido y las De la experiencias que tienes. experiencia en otras zonas. So, ahora mismo en Puerto Rico, Ujú. ¿sabes? ¿Cómo tú ves el periodismo en sí? Porque sé que ahora mismo hay como este ataque o hay muchos periodistas también diciendo que o analistas políticos diciendo que estén bajo ataque esa libertad de expresión de los La periodistas. está, la está todos los días. Y yo soy un ejemplo de eso. O sea, yo no estoy donde estaba porque hubo unas manifestaciones que impidieron que siguiera ahí. Está y no podemos ocultarlo. Hay periodistas que ya no están en medios pues porque ha habido presiones para que no estén. Pero eso siempre ha existido, te tengo que decir. Creo que ahora mismo de una manera un poco más burda. Es más burda. Yo le tengo un calificativo que no es casi delictivo, honestamente, lo que está pasando en algunos medios, la presión que hay con unos medios. Em, pero hablando del periodista, realmente es bien fácil tú, desde ya un poquito la veteranía, y me cuesta decir veteranía, pero ya son 30 años, desde la veteranía un poco decir, ay, esta generación está mal. Yo estoy segura que la generación antes que la mía decía, ay, estos vienen mal, estos vienen virados, esto no es lo que nosotros sembramos. Y yo pienso que sí, que hay una gran diferencia en el periodismo, pero que la diferencia en el periodismo las han hecho las redes sociales. La inmediatez de las redes sociales han hecho que ya yo, la que le dedicaba 3 horas, 4 horas a un reportaje bien hecho para mañana en el periódico y que fuera primera plana, eso ya no existe. Eso ya no existe y el periódico, yo siento, Juanvi, que el periódico en papel va a desaparecer, que eventualmente va a desaparecer. La competencia digital es demasiado brutal. Los costos son demasiado enormes. Búscate un nuevo día de los domingos ahora. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras chiquito que era como Ujú. una Biblia? Ahora es un papel de cebolla así, 2 o 3 páginas ahí y cada día los periódicos, el print, el impreso, desaparece y eso es un asunto mundial.
mundial no es de Puerto Rico. Y en términos de la calidad de los periodistas, a mí no me gusta echarle la culpa, ¿verdad? Pero sí, como un consejo, siempre que voy a charlas, etcétera, les digo, hay que educarse. Hay que educarse, tienen que estudiar todos los días, tienen que leer todos los días, no puede haber temas que ustedes no quieren tocar. Un buen periodista tiene que tocar todos los temas. Yo cuando era chiquita, pues, por ejemplo, yo le robaba el periódico a mi papá. O sea, yo tenía una obsesión con leer el periódico y a mi tío. O sea, el periódico que llegara a casa primero era mío y después de todos los demás. Yo le entregaba a mi hermana ¿cómo se llama? El cómic. La cosa de Where's Waldo. Ajá. Yo se le entregaba a mi hermana, los choppers a mi mamá. La sopa Y negra. entonces, pues, cuando yo termine, entonces ustedes leen el periódico. Y esa vocación, yo siento que un poco se ha perdido. Quiero tener fe en esta nueva generación de periodistas, pero veo mucho periodista que quiere ser antes artista. ¿En serio? Sí, Ya. o periodista por ser artista. ¿Cómo que tú dices? Pero tú lo dices artista en cuanto a la Farándula, fama, a la farándula. No, yo quiero estar, tú sabes, modelar, Y eso no está mal, pero lo importante, lo más importante debe ser esa vocación que tú tienes, y no quiero parecer una vieja, pero el periodismo es vocación, y yo te lo digo porque conozco mucha gente que lo ha vivido así, y yo, por ejemplo, tú me preguntas qué tú hubieras querido ser en otra vida, y yo te hubiera dicho periodista. Yo nunca quise ser maestra, nunca quise ser enfermera, nunca quise ser policía, no, yo quería ser periodista. Yo me sentaba como una viejita a ver a Aníbal González Irizarry en televisión mientras todo el mundo estaba jugando. Pero yo quizá era una nena rara, pero tenía vocación, yo sabía que yo quería hacer eso. Yo no solicité nunca nada que no fuera eso. Mi solicitud fue Escuela de Periodismo, Universidad de Puerto Rico, punto. Segunda opción, ninguna. Tercera opción, tampoco. Eso era lo que yo quería hacer. Y ahora mismo con todo esto que sabes de los medios, del gobierno y el análisis, y estás estando todos los días ahí, ¿qué tú crees que la gente todavía no ha entendido de ti? De mí, bueno, yo te tengo que decir que mucha gente que me vio trabajar en el gobierno se sorprende de que yo no estoy entregada al gobierno. Yo no estoy entregada al gobierno. Mucha gente me decía, yo pensaba, es más, tú entras a mis redes y tú dices, tú lees y tú dices, ¿en serio? PNP. Unos me dicen PNP, pero no te creas. A veces uno me dice, ay, este es populete, comunista, esto es izquierdoso, ateo. Izquierdosa yo, ay, atea. Imagínate tú, me muero. Y yo soy católica, apostólica, romana, hija de mi papá. Pero, ¿sabes qué? Si hay alguna confusión en lo que yo soy, significa que lo estoy haciendo bien. Significa que hoy no te complazco a ti, mañana quizás no lo complazco a él, pero estoy complaciendo el ejercicio del periodismo. Y eso a mí me llena. Yo me acuesto feliz cada vez. Y las pocas veces que me acuesto inquieta con lo que he hecho en el día, trato de enmendarlo al día siguiente, porque creo que es una responsabilidad muy grande, y cada vez que la gente me encuentra en la calle y me dice, me encanta lo que estás haciendo, pues yo me debo a esa gente. Y sobre todo yo me debo a mi mamá y a mi papá. Yo soy bien mamá y bien papá. Y nada que le cause vergüenza. Me gustaría, ¿verdad?, que lo vieran. Así que... Y el hecho de que algo bien interesante que dijiste, cuando yo conocí a Lenin y empecé a producirle a él el podcast, pues obviamente aprendí un montón de cómo, pues del tipo de comunicación que yo hago entretenida, entrevistas, y cómo doy la información versus la de entender el punto de vista de un periodista. Y sabiendo más aún que Lenin no estudió periodismo. No. O sea, Lenin estudió sociales. por eso. Ajá, Y ajá. entonces él me dice, no, pero lo que mira, si a mí me han dicho esto y esto, pero si la causa duda a la gente, hiciste un buen trabajo. Exactamente. Y eso a mí Y Lenin es un duro. Lenin es un duro. Yo tengo que decir que yo no vislumbro primer round sin él. Ujú. No lo vislumbro. O sea, entre la química y la manera en que ambos manejamos la información, su conocimiento tan vasto, o sea, y unido también a Carlos Weber, definitivamente, pues es como una experiencia religiosa. Sí, la tripleta de los tres, ¿verdad? Que es buena. Y en verdad, sinceramente, pienso que esa combinación para informarte
y para ver todos los puntos de vista, ustedes se Ujú. encargan de que Sí, siempre sí, se dé, por lo menos todas las mañanas. sí. Eh, entonces, esta cuestión, ¿cómo yo puedo explicarle a la gente qué, qué es periodismo? Porque yo pienso que hay una generación, diría yo que de millennials para abajo, Ujú. depende de la edad, claro, y si no estudiaron, que a lo mejor no entienden muy bien qué es ser periodista. Mm. ¿Cómo tú se lo puedes explicar a todos estos jóvenes que genuinamente es el periodismo? Porque yo creo que hoy día se puede confundir bien fácil lo que es opinión y periodismo. Y con tanto fake que hay que en estos días, o sea, y yo te voy a hacer un cuento bien sencillo, o sea, mi hijo no yo era directora, yo era la jefa la editora en jefe de Noticel y mi hijo se enteraba por otras fuentes de la información porque le llegaban más a través de las redes sociales, de las redes más cortas, de las redes más breves. Pero el periodismo es información y es información con hechos, con hechos. Hay otro tipo de periodismo que es el periodismo con opinión, que es un poco el que nosotros estamos haciendo ya, pero eso se hace a estas alturas de nuestras vidas, ¿verdad? Lenin ya se puede dar el lujo de opinar, yo me puedo dar el lujo de opinar, pero son los años los que nos dan esa licencia. El periodismo, o sea, el periodismo es literalmente contestar las 5 preguntas básicas que te enseñan en la universidad. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué? Los 5 Ws, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que despertar esas preguntas en tus neuronas, más allá de esas 5 primeras básicas preguntas que te enseñan en la universidad. Y que sean verdades, que sean correctas y que sean certeras. Vuelvo y te digo, el periodismo no es banalidad. El periodismo, y lo sabe mucha gente, lo saben todos los periodistas, es glamoroso para algunos, pero no es glamoroso para la mayoría. El periodismo es informativo, es información. Y yo siento que yo siempre sentí cuando empecé en el periodismo que era una gran responsabilidad que yo tenía, porque a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia. Y entonces, una vez me convierto en periodista, me doy cuenta que no yo, no Denis Pérez, pero que sí soy parte de ese grupo de gente que está escribiendo la historia de Puerto Rico. Y eso es una responsabilidad bien grande para los que están ahora, para las generaciones futuras. Vivir la historia en primera fila es el privilegio más grande que una persona puede tener, sobre todo un periodista. Y ese es mi fin y mi afán todos los días. Y el hecho de cuando entras a trabajar en la política, Ujú. porque la política, hay veces que esas 5 Ws no son muy claras, que digamos, Ajá, porque a lo ajá. mejor te cogiste un source de un político, pero tú sabes que el político tiene un fin o Sí. quiere demostrar algo. Ajá. Esa complejidad del periodismo político o cuando estás cubriendo todo lo que está pasando en la política, especialmente hoy día que parece que es un teatro. Y tú como que, espérate, ¿qué es esto? O sea, Ujú, ¿cómo uno mantiene, cómo uno sabe los hechos cuando son así, cuando son cosas políticas y que hay tanto que abundar? Pues, Pues si me preguntas como observador, es bien ujú. difícil determinar, o sea, dividir el grano de la paja como observador de afuera. Es complicado, por eso yo siempre le digo a la gente, busquen los medios fidedignos, busquen los medios que ustedes quizás le llaman tradicionales, pero que realmente son los medios que han demostrado que tienen el rigor para darte la información correcta. Yo, por ejemplo, cuando hacía prensa desde el ámbito gubernamental, yo yo no creía en el spin. ¿Qué significa eso? El spin es como darle la vuelta a la cosa. Yo decía, estos son los datos y se van a informar tal cual. Y eso me traía enemigos desde adentro porque me decían, esta es demasiado periodista para hacer ese Ujú. trabajo. Pues lo que pasa es que yo no iba a ser infiel a mis principios. Y yo creía en lo que yo estaba haciendo. Así que yo creo que hay un reto muy grande que la gente sepa ahora mismo, sobre todo con la inteligencia artificial, que sepa definir qué es lo correcto. Y lo correcto siempre va a ser, por el momento, la fuente oficial y los medios que están probos, ¿verdad? Que tienen una trayectoria que
que tú sabes que no te van a fallar. Pero hay una generación que que se informa de influencers. Y no siempre los influencers están bien. No, o sea, yo trato, por ejemplo, yo tengo muchas discusiones con mis amistades que les gusta mucho y que usan de hobby leer las noticias. Ajá. Que está bien, una cosa es para Es un informarte. hobby. Pero tú sabes que hay unos que como que lo que hacen 24/7 es leer títulos y noticieros y es como que, mano, ¿sabes? Y Busca otro hobby. se conforma con el titular. Claro. Y ahí no tienes nada. Ahí se supone que tienes una idea. Pero se supone que es un teaser para buscar más para abajo, ¿entiendes? O sea, pero si no tienes la curiosidad, yo creo que lamentablemente pienso que es un peligro muy grande, porque yo he escuchado las cosas más absurdas. Y después te dicen las cosas con seguridad. Con un Guille como que saben todo. Yo he escuchado cosas en el beauty, en la cafetería, a mi hijo. Y yo digo, ¿dónde tú escuchaste eso? ¿Dónde tú leíste eso? Y yo digo, tú tienes una mamá editora en jefe y tú de verdad te enteraste por ahí. Es como la cosa más loca del mundo. Pregúntame a mí. Pero esa es la generación que tenemos y tenemos pues nada que orientar y seguir la gente que es fidedigna y que tiene la trayectoria, pues tenemos que ser más rigurosos todavía. Y el hecho de que el futuro periodístico en Puerto Rico lo ves, ¿sabes? ¿Qué puedes decir sobre eso? Yo tengo fe que esta generación, a medida que va creciendo, va a tener el rigor. Yo tengo fe que las escuelas de periodismo, porque sé que las hay, te enseñen a hacer periodismo de verdad y tú sabes, yo voy mucho a las universidades y yo le pregunto a la gente, ¿por qué tú quieres ser periodista? Y escucho conversaciones, o sea, escucho respuestas bien profundas que me dan mucha alegría, otras que me dan ganas de decirle, de verdad, date de baja, porque si tú quieres salirte aquí a hacer ancla, tú no tienes idea de lo que es el periodismo. O sea, un ancla es una persona que llega ahí después de una trayectoria, después de haberse probado. Eso no es así. O sea, estar en televisión, tú no eres periodista para estar en televisión. Tú llegas a televisión cuando la televisión te la pide y si la quieres, porque no todo el mundo quiere estar en televisión. Yo siempre hice prensa escrita. Yo nunca pensé que yo iba a hacer televisión. Jamás. Y ahora estoy en los tres y me encantan los tres, pero tengo que decirte que siento una pasión tan grande por la radio. La radio es una herramienta inmediata. O sea, nosotros tenemos gente que va a la emisora a llevarnos plátanos, a llevarnos huevos, porque se sienten tan cerca de nosotros. Y eso a mí me llena de emoción. El otro día llegó una persona de New Jersey que vino, que siempre nos escuchaba por el app de Magic y después llegó a Puerto Rico, estuvo una semana y antes de irse quería ir a Magic a conocernos y nos llevó un montón de cosas. Una persona, Manny García de New Jersey, por ejemplo. Y en Jugando Pelota Dura me pasa lo mismo. Tengo la cercanía con la gente es tan grande también. Entonces tú sales por ahí y te dices, tú eres la de pelota. Ajá. Entonces te dan sus problemas y mi familia a veces me dice, y yo le yo me debo también a esa gente. Y yo los escucho, yo me siento con ellos, hablo. A mí me encanta lo que estoy haciendo. Pienso que Puerto Rico está en un momento difícil en términos de información y difíciles en términos gubernamentales y difíciles también en términos de definición. Y creo que la gente necesita tener ese contacto para tener confianza. No, por ejemplo, pues yo estoy en digital full todo, en las redes. Y ahí fue como quien dice donde yo me desarrollé como profesional que me he convertido aquí. ¿Y que te va súper bien? Y recientemente, pues nada, hice el media tour. Nunca lo había hecho. Siempre tenía un medio hate / frío olímpico, un montón de cosas. No, que ese no es mi formato, que no soy así. Aun cuando el micrófono que tienes es el mismo. Sí, full. Yo con radio yo estaba más abierto que a televisión. Porque como yo siempre he soltado conversaciones bien largas y yo edito, yo tenía whatever. Punto es que fuimos a Molusco hace poco, Tony y yo. Y estábamos hablando del poder que uno tiene. Por ejemplo, él, con tener las tres. Está en radio, televisión y tiene todas las plataformas. Y pues tú también. Y entonces eso te da como algo que dijiste que me gustó mucho es que
que tú estás bien consciente que tú estás escribiendo la historia de Puerto Rico. Y eso es un poder, o diría yo, que una responsabilidad bien grande. Y yo quiero que mis nietos la tengan correcta. Yo quiero que mis Ya. nietos tengan la historia más correcta de Puerto Rico, que mis tataranietos, mis bisnietos, que Dios me los provea si Dios lo quiere. Que las generaciones que nos siguen tengan la historia correcta de porque a alguien se la citó bien, porque alguien no se lo inventó, porque alguien no tenía una agenda, una agenda que abundan en este momento, que abundan y que son tan burdas y tan maquiavélicas y que son totalmente peligrosas para la democracia en Puerto Rico. Y yo creo, te digo honestamente, o sea, más allá de los periodistas, el periodismo vive momentos peligrosos en este momento, sobre todo en este momento. Y yo solamente le hago un llamado a los que se sientan que el sayo es para ellos, que se lo pongan. Y el hecho de que, pues, por no abundar en esto de la agenda, pero hay que abundarlo sin que obviamente... Me imagino que sabes un montón por toda la gente que te escribe, todo, ¿sabes? Toda la información que tienes. Y hay cosas que no puedes decir. Hay cosas que a lo mejor tienes que saber cómo decirlas porque pues eres periodista y necesitas un montón de datos Sí. o de vaqueos para decir las cosas. Me tortura saber a veces demasiado. Me tortura saber y a veces le digo, diablo, pero ¿por qué me lo dijiste? O sea, sí, porque entonces si no lo puedo decir, ¿por qué me lo dijiste? Ahora me siento sobreinformada e incapaz de transmitirlo. A veces me tortura un poquito eso a veces. Me acuesto a veces como que... No, mano, y tienes el micrófono. Con una metralleta y ta, 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 tienes ta. el micrófono, tienes la cámara, tienes el poder de comunicarlo. Sí. Y de como que, gente, por favor, miren esto. Y hay veces que yo sé cosas mucho antes de que pasen y no lo puedo decir, pero pues al final no lo puedo decir por alguna razón que siempre ha sido válida, tengo que decirlo. Pero es medio tormentoso ese asunto de saber a veces mucho. Y yo a veces veo a la gente por ahí que no sabe nada. Yo no sé si a ti te pasa. Y a ti te tiene que pasar porque estás en el medio. Que hay gente que vive por ahí feliz sin saber nada. Y yo a veces los miro hasta con admiración. Y digo, caramba, esa persona no tiene las mismas preocupaciones que yo. Esa persona no se acuesta con una metralleta en la cabeza de información que se quiere morir o que le cause insomnio. Esa persona vive y paga los huevos a lo que lo tenga que pagar, la leche a lo que lo tenga que pagar, la gasolina cara o barata, dependiendo. No le importa si hay guerra o si no hay... Hay gente que es así. Sí, que vive en un automático. ¡Wow! Y tú te quedas como que, diablo, a veces yo quisiera ser así para no preocuparme tanto. Quizás me muero de menos infarto. No sé, qué sé yo. Quizás duro más años. Pero a mí me gusta lo que yo hago y yo no lo cambiaría por nada. Y el hecho de que yo no pudiera hacer lo que tú haces nunca en la vida. Y no lo digo en el sentido de que simplemente que no estaría en el medio. Porque yo soy una persona bien ansiosa en sí. Y hay veces que yo digo, ok, hoy estoy para Lenny y Denis. Yo lo puedo escuchar. Pero hoy no estoy para Denis y Denis. no, hay veces que tú sabes, veces que es no quiero too saber de nada. Apaga, boom. Pero eso tú lo trabajas, tú lo vives. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo, Yo soy una persona bien ansiosa. Extremadamente ansiosa. ¿Y cómo mantienes ese balance Pues, de paz y de tranquilidad? No, pues hay alguna gente que te dirá que no tengo balance. Okay. ¿Verdad? Conozco mucha gente que mi hijo te dirá que no tengo balance, mi exes, por eso son exes, te dirán que no tengo balance. Yo pienso que yo siempre saco mi tiempo para mí y yo siempre saco mi tiempo para sentarme solita, para de vez en cuando ser un couch potato y tratar de no pensar y trato de ver cositas fresitas, pero no me sale mucho. Entonces, de repente digo, voy a ver algo en Netflix, me voy a desconectar y de repente estoy viendo el documental de la masacre más grande real del mundo y tú, aquí caí otra vez. Pero ya eso es naturaleza mía. Pero a mí me gustan esos momentos, de soledad en que estoy viendo mi cosita, la que me gusta, que abro una cavita y me la sirvo ahí. Yo soy mucho de sentarme en restaurantes y en negocios en una esquinita sola a disfrutarme mi momento. Mi momento siempre estoy pegada al teléfono, porque estoy trabajando. Claro. Pero me gusta sentarme sola, me gusta sentarme en mi esquinita. No soy... soy una persona sociable, muy sociable, pero no soy una de jangueo. O sea, mi diversión es ir a comer,
descubrir lugares de comer. Soy foodie total. Ujú. Pregúntame dónde, pregúntame para dónde quieres ir mañana y yo te digo. Ya lo sé. Sí. Pero también me gusta mucho mi sofá. Ah, me encanta mi sofá. Me encanta mi La sofá. mejor inversión que he hecho yo ¿Qué? últimamente. Mi sofá es mi mejor inversión. O sea, es una cosa que yo llego y yo siento que me acoge así. Entre él y mi perra es como que... En verdad, yo creo que eso es una de las cosas más Fuera de ahí no me vas a ver nunca en underrated. una discoteca, nunca me Ajá. vas a ver en un cine, nunca me vas a ver en... Nadie me ve en otro lugar que no sea en un restaurante, en una esquinita O trabajando. o trabajando. No me da... En esta etapa de mi vida me siento que I need my me time. Ujú. No, y eso yo creo que es bien saludable, porque reconocerlo y a la misma vez, hay veces que uno no lo reconoce y de momento, espérate, ¿a dónde he Sí. logrado y dónde he llegado? Y otra cosa que siempre me vas a ver es con mi familia. Ya. No, mi familia es mi obsesión. Mi familia, mi mamá, mi papá, gracias a Dios que los tengo vivos. Gracias al Señor. Mis papás siempre han estado conmigo ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Papi me lleva en una esquina y me dice, no pases trabajo, no pases necesidad. Ujú. Mi mamá igual, mi hijo, yo adopté a mi hijo a los 10 años, ya tiene 20. Así que estoy en una etapa en que digo, yo no cambié de pañales, pero ya le tuve que comprar un carro. Es como de loco ese periodo. O sea, yo nunca compré un car seat, pero le tuve que comprar un Hyundai. O sea, es como, ¿entiendes? Es lo que Esto era. es No, una loquera. y yo sé que tú siempre, eso es otra cosa que quería hablar y quería abundar en ese tema porque yo entrevisté a la Cuna San Cristóbal, a los directores. Qué tremendo trabajo que hacen. Y pues en verdad es como, ya entre wow, ¿sabes? No sabes, es Son bien, unos ídolos. sí, porque hay mucha información que uno no sabe de lo cómo está el tema de la adopción en Puerto Rico. Y lo difícil que es Sí. encontrar unos buenos papás para que adopten a alguien. La ilusión jugar con la ilusión de los niños, depende de la edad que tienen. Sí. Y pues estaba leyendo que tú eres bien, obviamente, adoptaste a tu nena a los 9 años. Sí, llegó legalmente a los 10. Ok. Legalmente a los 10, ya tiene 20. Ok, este proceso de adopción, ¿cómo tú lo viste como la persona que iba a adoptar? ¿Sabes? ¿Lo viste fácil? ¿Lo viste... ¿Es algo bien emocionalmente pesado? Pues ¿O es algo que a lo mejor te da mucha felicidad al momento que sucede? Lo que pasa es que el contexto es que yo estuve 10 años buscándolo naturalmente o con la ciencia, ¿verdad? Claro. Con la ciencia. Yo me hice 7 in vitro, o sea, que eso es... admiro a la gente que lo hace y si alguien me pregunta cuántas veces hazlo, pues hazlo un par de veces, pero no lo hagas 7 como lo hice yo. ¿Qué edad tú tenías o sea, desde que empezaste hasta que A los 30. decidiste, en 30 te empezaste a tener? Yo empecé a los 30 empecé a buscar hijos, o sea, desde que me casé, yo empecé a buscar Pero tener bebé, que ¿cuándo era empezaste a saber que tenías problemas de fertilización? como a los 30. Ya. Como a los 30 y ahí empecé a hacer como mucho, ¿verdad? Todos los esfuerzos científicos, gasté una millonada porque ahora es más fácil, ahora no es tan caro como antes, o sea, yo Yo creo que era como $50,000, ¿verdad? yo me metía, cada intento eran 10, 12, Wow. ajá, y eso es, si no sale, no salió. Sí, sí, que Si no no sale, no has salió. asegurado. Bueno, ahora me imagino que es No. mucho más fácil. Ahora pero- es más barato, más económico en el sentido de que hay mucha más legislación que te permiten algunos ciertos tipos de medicamentos. Yo tenía que pagarlo todo. Pero llegó el momento que dijimos, mira, ya esto pues obviamente no se nos va a dar. Pero llegó mi madre, que es una santa, que trabajaba en una voluntaria, como voluntaria en un centro de niños maltratados, y me dijo, ay, yo tengo aquí un nene como que yo le digo, él me dice abuela, y yo, esta mami es tremenda. Que me dice abuela. Y yo le dije, ¿qué tú me estás queriendo decir? Y me dice, mira, pues no sepa que lo conozca sin compromiso. Sí, sí. Exacto, hasta que nada, lo conocí con compromiso. Qué brutal. Y ese es mi hijo hoy. Wow. Y ese, me imagino que fue bien... Bueno, es algo que no se podrá explicar. Porque, No, pues, y tampoco te voy a decir la verdad. Tampoco es que fue fácil. O sea, el proceso fue bastante fácil porque ya el nene tenía 10 años y para el gobierno
ese nene es prioridad porque quieren salir de él, porque si no, se va a quedar en el sistema para toda la vida, hasta los 18 que lo tengan que soltar por ahí, Sí, sí. sin, ¿verdad? Así que a nosotros en términos burocráticos nos dieron bastante prioridad por la edad del niño. Pero obviamente, como te dije ahorita, o sea, yo no había sido madre, yo había sido tía, yo no había comprado un pamper, o sea, yo no había... A mí cuando me lo dieron yo no tenía nada, ni un bulto para, o sea, yo salí corriendo para Kmart, era como que, ay, Dios mío, o sea, ¿qué hacemos? Sí, Y de repente hacer un cuarto, o sea, de loco. Sí. Y obviamente, o sea, ese nene tiene un bagaje que es importante, que uno tiene que comprender. No siempre ha sido fácil comprenderlo, hemos tenido momentos muy duros en que no nos comprendemos, ¿verdad? No nos comprendemos, pero el amor siempre está ahí. Él sabe que papá y mamá, aunque no estén juntos, Ajá. lo adoptamos habiéndolo querido toda la vida, habiéndolo querido toda la vida. Y no me arrepiento para nada, para nada. Los dolores de cabeza han sido múltiples, pero mi hermana que los parió también tiene dolores de cabeza múltiples. Así que, tú sabes, esto de ser mamá, no hay un libro. Y para uno que adopta a los 10 hay menos libros todavía. Ujú. Em, Y ahora mismo que ya lleva siendo mamá un tiempo, ujú. ¿qué mitos tú ves sobre la adopción en Puerto Rico? O la gente, o en adopción en general. Que la gente está, cuando la gente adopta, y yo no los culpo, cuando la gente decide adoptar, quiere adoptar bebés. Ujú. Y en Puerto Rico no hay tantos bebés disponibles para la adopción. ¿Por qué? Porque somos latinos. Porque somos latinos y las familias latinoamericanas siempre quieren estar juntos y yo los voy a tener, no importa la circunstancia, Ujú. yo voy a luchar. Aquí no hay una educación de dar en adopción, de tenerlo, pero darlo en adopción. Aquí en Estados Unidos fácilmente tú llegas y te preguntan, ¿estás embarazada? ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres adoptarlo? ¿Quieres abortarlo? Literalmente esas son las opciones que te dan. Aquí en Puerto Rico como que no te preguntan qué tú quieres hacer, parten de la premisa de que lo quieres tener. ¿Y qué pasa? Que tú los tienes muchas veces sin poder y después el Estado te los tiene que quitar porque no tenían las herramientas para tratarlo. Y esa es la mayoría de los casos de los niños en Puerto Rico. Por lo tanto, vas a encontrar pocos bebés porque el principio de los padres es mantenerlo hasta que son negligentes, aunque ya se demuestra que no los puedes tener y el Estado te los quita. Y entonces ya en ese momento, pues es un niño maltratado, es un niño con una historia muy terrible detrás de sus Ajá, ajá. hombros. Eh, yo no culpo a los papás que sabiendo que no lo pueden tener, los tienen. Porque yo estoy segura que el amor de papá es una cosa, o sea, por eso aún a mis 30 años, yo veo los casos como el que pasó en Caguas de este hombre que rajó literalmente a su hijo por la mitad y se me parte el alma. Se me parte el alma porque yo no puedo imaginar eso. Ujú. No me puedo imaginar un hombre que no importa el nivel de intoxicación que haya tenido, haya abierto a su hijo como si fuera un cerdo y le haya cogido el corazón y se lo haya metido al zafacón y cuando la mamá llegó tenía las tripas por fuera. Y eso fue el relato que hizo su mamá. A mí esos casos me parten el alma, esos casos yo quisiera tener misericordia con esa persona que cometió eso, pero eso a mí me quita el sueño. A los 30 años Tu del carrera. ejercicio del periodismo, no, esos son los casos que hoy yo estaba escuchando el relato de ese caso en particular y a mí, o sea, yo literalmente salgo en un video poniéndome las manos en la cabeza porque yo cada descripción que daba ella, yo lo encontraba tan fuerte y tan duro, y sobre todo con la historia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que te tengo que decir que con todas las cosas que mi hijo pasó, yo le doy gracias a Dios por sus padres biológicos. Le doy gracias a Dios, oro todos los días por esa familia que dentro de su situación decidió que no lo podía tener. Y entonces me dio a mí la bendición de ser mamá y a su papá de ser su papá. Pero una escena como esa es bien inconcebible para mí y de digerirlo es bien difícil. Acostarse para digerir eso es
padezco de insomnio, brother, de verdad. Yo Ujú. padezco de insomnio. Yo padezco de insomnio de tantas barbaridades que yo veo. Eh, No, y que también es tu trabajo hablar de ella. sí, 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 sí. Y trato de desvincularme a veces, pero o sea, en casos como eso, en el caso específico de los niños y en el caso específico de nuestros viejos, eso a mí me tira, me tira. Yo a veces me retiro solamente para poder manejarlo Ujú, yo. ujú. Y cómo, no sé, es que todos esos casos así, que Ujú, uno escucha, uno lee y uno sigue aprendiendo porque las conversaciones que los jóvenes y en general la gente que quiere ver un cambio o que está ujú, trabajando por un cambio, no solamente los jóvenes en general, como tú, como Lenín, como todos los que trabajan en los medios que tienen eso, que hacen un buen trabajo. gracias. Y, mano, eh, debe ser bien complicado tener fe Mm, en Puerto Rico. Porque es que hay un montón de cosas que no son concebibles, ¿sabes? No son concebibles, no, tú no puedes entenderlas y es como frustrante. Uno queriendo, ejemplo, yo acabo de comprar aquí, ujú, brutal, ujú, felicidades, Juanvi, ujú. cool. Pero hay veces como que, cabrón, me voy a quedar aquí. Ajá, exacto. Me voy a quedar aquí, en Sí, serio. sí, 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 ¿Sabes? Y sí. es como que, y entonces esas dos cosas batallando una a la otra, yo Ujú, me imagino que mucha gente igual que, yo estoy seguro que pasaron lo mismo que yo, que se mudaron después de María o llevan ujú, mucho tiempo fuera, tienen el dinero ahorrado, se mudaron para atrás y ahora están viendo ujú, todo esto como que, ujú. espérate, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Y yo a veces, hay veces que pasan cosas brutales en los medios o en el quehacer noticioso. Y yo, verdaderamente, yo hablo con mis amigos. Gracias a Dios tengo buenos amigos. Y les digo, mano, ¿cómo yo le digo a mi hijo que se quede aquí? Ujú. ¿Cómo yo le digo a mi hijo que de verdad quedarse aquí está bien? Bueno, pues la única manera es decirle, mamá está aquí. Sí, no, es que literal, eso es Mamá lo está acá. que... Esa puede ser su única esperanza o su desesperanza. Y yo espero ser, ¿verdad?, herramienta de esperanza. Pero está difícil. Está difícil. Pero también piensa, Juanvi, que esta es nuestra realidad. La realidad de una familia en Oklahoma, en Michigan, en Vermont, puede ser la misma que la nuestra. La misma que la nuestra. Nosotros tenemos literalmente que comenzar a manejar los problemas que nosotros tenemos como sociedad en la familia. Esa es la que hay. Esa es la que hay, no es en la escuela. En la escuela pueden hacerlo, pero la escuela no es en la escuela se ha convertido en un cuido. Y eso es patético. La iglesia es una alternativa para alguna gente, no para todo el mundo. Así que es la familia. Cuando una familia está resquebrajada, y no necesariamente porque se hayan separado, porque tú puedes estar separado, pero bien. Cuando una familia está resquebrajada porque tiene algún deterioro mental, porque tiene algún deterioro de valores, etcétera, ahí hay un problema tan grande como sociedad. Tan grande como sociedad, eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa que yo no creo que el Estado tiene las herramientas para bregar con eso y que, ojo, que yo no soy una persona que piensa que el Estado lo tiene que resolver todo. Yo pienso que la mayoría de las soluciones tienen que venir de la familia. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la familia. Y te lo digo, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, ay, no traigas ese tema. Hay que creer en Dios. Yo por lo menos Ujú. así lo veo. Yo pienso que Dios es fundamental en la vida de la gente, en las familias. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, pero pienso que la presencia de Dios en la familia te da una fortaleza para abregar muchas cosas. Y pues nada, esa es mi manera de ser. Hay gente que me dice, tú trabajas en los medios, no hables de Dios. Y me dicen, no hables de Dios. Y yo, bendito, yo a veces terminan los viernes y digo, Dios los bendiga. Y me dice, ay, Denise, no estás en Radio Redentor. Y yo, loco, yo creo en Dios, mano. Yo conozco a los hijos de mis amigos, Dios los bendiga, no son nada míos, pues son Dios los bendiga. Ujú, Porque ujú. yo creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios. Esa es la base que mi familia me inculcó, la que les ha resultado a ellos. Este, hoy de hecho que estoy contigo, ¿hoy es qué? Hoy es el 31 de mayo. 31 de marzo. Marzo, perdón, que 31 de marzo. ¿Y sabes qué? Hoy se retira mi papá después de 60 años de trabajar. Wow, qué brutal. ¿Y tú sabes quién ha llorado más que nadie? Tú. Yo. 60 años, porque él ya cosechó todo lo que iba a hacer y yo he llorado como una loca. Mis hermanas también, las tres, porque somos uñimugre, las tres. Y hemos llorado lo que tú no te imaginas, nada más que recordando los sacrificios que hizo mi papá. Mi mamá también,
pero mi papá se retira ahora a los 78 años, porque su ética de vida dictaba trabajar, trabajar, trabajar y ser bueno en lo que hacía. Y a la misma vez cumplir con Dios, cumplir con su familia, cumplir con todos y hacerlo bien todo. Así ¿Qué que hacía tu papá? mi papá ¿De qué es se mi retira? ídolo. Mi papá ha sido vendedor toda la vida desde los 18 años Wow. y acaba de cumplir 78 y ya era como que mami estaba reclamándolo hacía tiempo. Es como, pues, tú te puedes retirar hace como 14 años. Yo no quiero pensar que era que papi no quería estar mucho más con, ¿verdad? O sea, que quería estar un poquito más fuera de la casa. Pero trabajar 60 años es un montón. ¿Y qué tú puedes Y decir? es el mejor vendedor. Y la empresa lo ha llorado como loco. Porque, o sea, ahora mismo está entrenando a una persona que llega nueva y a mí me da una pena. Porque yo sé que él deep inside no se quiere ir. Pero de él, nosotros aprendimos de él eso, la ética del trabajo, trabajar y hacerlo bien. ¿Y qué otras cosas aprendiste así que puedas decir que te ayudaron a ser lo que eres hoy día? Mi mamá estudió universidad cuando ya nosotros estábamos en junior school. Mi papá, mi hermana mayor estaba en noveno cuando mi papá estaba cogiendo el examen de noveno. O sea, todo fue mis papás y mi mamá. O sea, la base de todos nosotros es mi mamá y mi papá. Yo me acuerdo estar en la escuela, en la biblioteca pública de Caguas, estudiando con papi, yo enseñándole inglés, mi hermana enseñándole matemática y yo de vez en cuando enseñándole español para que pasara el examen de noveno. Y después así de cuarto año. Y aún así crecía en la Wow. empresa porque así de bueno era. Y mi mamá nos buscaba a la 1:30 al colegio con el termo de comida debajo del brazo, nos sentaba en el pasillo o en el salón, dependiendo qué profesor tenía, y así estudió universidad. Que yo le decía a mami que yo tenía un bachillerato ya, que yo en high school ya yo tenía un bachillerato hacía 3 veces atrás, porque iba con ella a la escuela. El sacrificio de mis papás es una cosa... Yo soy tan bendecida. Yo cuando veo la gente que no ha tenido el padre que yo tengo, la gente que no ha tenido la madre que yo tengo, me da tantos sentimientos porque los míos han sido los mejores. Y no eran ricos, se fastidiaron, venían de abajo, pero ¿sabes qué? Mis 3 hermanas estudiamos los 3 en el mejor colegio que había en la ciudad porque mis papás, todo era para nosotros estudiar. En casa no viajábamos, no teníamos vacaciones, nunca tuvimos vacaciones. Yo fui a Disney a los 22 años. Fue mi primer viaje. Pero era porque todo se iba para nuestra educación, hasta que pues ellos decidieron, o sea, llegó el momento que la escuela dijo, esto es un sacrificio muy grande y nos becaron a las 3. Nos becaron a las 3 y pudimos continuar ahí porque teníamos buenas notas, porque nos fajábamos. Yo presidía cuanta madre había en el colegio, o sea, mi mamá se enteraba de que mi mamá me dice, me llegó una nota ahí que tú vas a presidir el consejo, ¿el qué? ¿El qué? Y yo, sí, mami, sí, es que me eligieron. Y ella como que, pero no me lo iba a decir nunca. Y yo, bueno, pues ya te acabas de enterar. Que tú eres la presidenta de qué clase. Y yo, mami, para la clase graduanda. Pero ¿qué significa eso? Y así, yo era bien presentada, pero era presentada en a good way. Claro, claro. No me metí en problemas, era una nena buena, pero era una nena que, tú sabes, me daba como un poquito de temor pedir permiso y entonces prefería pedir perdón. Yo creo que eso es de todos los boricuas. Bueno, Denise, gracias por Ay, estar gracias, aquí. Juanvi, he hablado aquí como loco, este café me tiene al palo, me tiene... Café Dos Caminos. Más café, por favor. Gracias por la oportunidad, gracias por lo que estás haciendo, que lo he visto, lo consumo, es una cosa responsable y a la vez esa diversificación que estás teniendo profesionalmente me encanta, que te hayas metido en esta industria, me fascina y yo sé que vienen muchas cosas más por ahí. Y tú dices, que compré en Puerto Rico, me quedo. Quédate, brother. Sí, no. Quédate. Yo lo digo porque genuinamente es tema de conversación constante. Yo sé que yo me voy a quedar y yo sé que estoy haciendo el cambio con la plataforma que he creado, con lo que estoy haciendo y yo tengo esperanza. Pero igual una persona como tú, que eres inspiración con todo lo que has logrado y lo que has hecho, pues por eso te pregunto, ¿cuál es tu inspiración? Y pues porque... ¿Y qué recomendaría a toda esa gente que llega y que no... Que yo sé que es tema de conversación perder la fe, por más puertorriqueño que tú seas. Sí, pero... Y por cuán jodidos estamos. Pues sabes que naciste aquí, ¿verdad? Ujú. Naciste aquí.
Esta es la que... Aquí nadie me saca. no, y aquí, esta es la que Dios te mandó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Brega con eso. Ujú. Brega con eso. O sea, yo comprendo todo el mundo que se decide ir, los entiendo perfectamente. Aquí el sistema es imperfecto en mil cosas, pero todos los lugares tienen su imperfección. Todos los lugares tienen su perfección. Lo que pasa es que mi imperfecto es este. Ujú. Mi imperfecto es este. Yo quiero bregar con mi imperfecto desde aquí. 100%. Bueno, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchas todas las mañanas? En Todas las primer round, en primer de round de maíz, desde las 5:43 de la mañana. Yo te empecé a escuchar como a las 7. Sí, pues está bien, no importa, pero los que se levantan más temprano, 5:43, también tengo una columna en Metro todos los lunes, y en Jugando Pelota Dura, que me lo estoy gozando, más allá de ser panelista, contribuir al contenido es una cosa bien importante para mí, de lunes a viernes de 6 a 7, y todos los inventos de Ferdinand Pérez, que tú sabes que tiene como 500 inventos, y a la misma vez le pido a todos los que nos escuchan y los que nos ven mucha oración por él, que Claro, todavía está en sí. su proceso. Nosotros ya pasamos por un momento de los más duros que yo he pasado en mi vida profesional, que es perder a un colega y un amigo como fue Alex Delgado, que lo Ujú. amo y lo extraño todos los días. Pero tenemos mucha fe en que Ferdinand va a ganar esta batalla. Brutal. Nuevamente, gracias. Gracias a ti. Gente, por favor, suscríbanse, comenten, todas esas cosas bonitas y hasta la próxima. Seguimos. Gracias.